algunas cosas, ¿no? Entonces, todo esto nos genera muchos conflictos, ¿no? Hay una mayor competencia, ¿sí? Los datos que tenemos, bueno, no son un poquito viejitos, pero son los que teníamos a la mano. En el segundo trimestre de enero a abril, en 2015, bueno, se contabilizaban 37.465 médicos veterinarios en el país, en los cuales manifestaron trabajar por su propia cuenta 43.7%. Algunos médicos remunerados, colaboradores, manifestaban ser un 34.3%. De los empleadores, bueno, los que tenían empresas que empleaban gente, un 20.5%. Y algunos médicos trabajadores que estaban como voluntarios no remunerados, un 1.6%. Estos son datos oficiales de la INEGI. Y en México se calculaba, ¿sí? En ese tiempo entre 7.000 y 7.500 clínicas veterinarias registradas, o sea, una cantidad importante a la fecha, bueno, ha incrementado, ¿no? Bien, esta es una realidad, ¿sí? Que les digo, en este año se recrudece y yo creo que esto va a cambiar mucho, desgraciadamente para muchas clínicas que no se pongan las pilas y no se preocupen por mejorar pues servicios y demás. El futuro de la empresa que abre, ¿sí? Por eso les decía desde el principio, ¿no? Hay que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. ¿Por qué? Porque estas cifras son reales no nada más para México, sino para Latinoamérica. El primer año, 5 de cada 10 clínicas veterinarias o 5 de cada 10 empresas de cualquier ramo, ¿sí? Esta es una regla que existe, se van a cerrar por diferentes cuestiones. La primera, ¿sí? La gente empieza sin capital, ¿sí? Empieza un negocio que no tiene un colchón para poder soportar a lo mejor 1 o 2 meses malos. La segunda, no tienen, y creo que es la más importante, no tienen claro el manejo de una empresa como tal, no tienen claro el manejo de personal, no tienen claro el manejo de presupuestos, la cuestión administrativa en general, ¿sí? Empezamos a veces las clínicas con los ojos cerrados y esto es importante. Hay muchas cosas que podemos tomar antes de abrir una clínica veterinaria que podemos tomar en cuenta. El gobierno ofrece muchos cursos de capacitación para cómo manejar una empresa, ¿sí? Y esto es importante antes de abrir un negocio, capacitarnos, entender cómo funciona, saber cuáles van a ser nuestras necesidades, entender cómo podemos endrogarnos de una manera sana, cómo aceptar créditos, ¿sí? Evitar el sobreendeudamiento, ¿sí? Hacer una prospección, hacer estudios de mercado, todo este tipo de cosas que a veces ignoramos cuando abrimos una clínica veterinaria. Y para nosotros que nos mantuvimos los primeros 5 años y nos mantuvimos los primeros 10 años y después de 20 años que seguimos trabajando, bueno, somos empresas que fuimos afortunadas porque a lo mejor como el burro que toca la flauta, hicimos cosas que nos ayudaron a mantenernos, ¿no? Para el segundo año, el 75% de las empresas cierran, ¿sí? Y después de 10 años, entre el 85 y el 90% de empresas van a cerrar. Esto quiere decir que cada 10 empresas, solamente 2 se van a mantener después de 10 años. Y después de esos 10 años, estas empresas entran en una etapa de madurez, ¿sí? Y esta etapa de madurez puede ser benéfica o puede ser mala para los negocios, porque aquí puede llegar a estancarse un negocio, ¿sí? La mayor parte de crecimiento que se obtiene en un negocio se llama crecimiento a 2 dígitos, se obtiene durante los primeros 5 años de vida. Después de esos 5 años de vida, esa línea de crecimiento del negocio se empieza a hacer más plana, ¿sí? Y mucho va a depender de las estrategias comerciales que tengamos, del revisar que el mercado tenga necesidades cubiertas o cuáles son los factores nuevos que están abriendo, ver lo que está haciendo la competencia para poderlo mejorar, tratar de mejorar nuestros servicios. Recuerden que la peor y la mejor competencia somos nosotros mismos dentro del ámbito de la medicina veterinaria, ¿no? Dice la doctora Caroline Levring, que es una doctor médico veterinario inglesa, que generó un libro que se llama Gestión de la Medicina Veterinaria, que los médicos veterinarios vemos el mercado de clientes como si fuera un pastel que tiene unas rebanadas que están contadas, y esto no es cierto, ¿sí? Cada año hay clínicas veterinarias que abren ofertando cosas novedosas que a veces decimos, ¿por qué no se me ocurrió eso, no? ¿Por qué?
porque se busca, aquí mucho viene la cuestión de la inventiva, de la iniciativa, de la innovación, que cosas que no vemos a veces como médicos veterinarios y que sería obligatorio ver para todos aquellos, por lo menos como una materia optativa, a todos aquellos que quieran dedicarse a pequeñas especies o a poner cualquier empresa, ¿sí? Ver todo este tipo de que son importantes para que los negocios se perpetúen y se mantengan, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar caer en este problema, ¿sí? Que implica ser parte de las estadísticas de las empresas que cierran, ¿no? Y yo creo, digo, no me ha tocado la mala fortuna, afortunadamente, no, pero yo creo que una de las cosas peores que pueden pasar es que un negocio fracase, ¿sí? Porque uno creo que se siente muy mal y obviamente pues, puede ser que nos sirva mucho de experiencia, ¿no? Tomar esa experiencia para que no volvamos a los errores y un tiempo después pues, intentemos volver a abrir un negocio, pero entendiendo que hay que capacitarse para poder tener más posibilidades de mantenerse en esto, ¿no? Dentro de los factores que influyen mucho en el fracaso de las empresas, tanto micro, pequeñas, bueno, lo que le llaman MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, de manera positiva o negativa, bueno, una de ellas va a ser el liderazgo que se tenga, ¿no? El liderazgo a veces se malentiende y tratamos de imponer un liderazgo malentendido, ¿sí? Hay diferentes tipos de liderazgo. El mejor liderazgo es el liderazgo que se genera por convicción, ¿sí? Cuando uno enseña a la gente lo que se puede hacer de una buena manera, sin gritar, sin imponer, sin tratar de demostrar que uno es el que manda, ¿sí? Es aquel que la gente por convencimiento de ver que lo que se está haciendo es lo adecuado, lo ético, sigue al líder y esto es bueno, ¿no? Hay diferentes tipos de liderazgo, no les voy a hablar de liderazgo porque nos pasaríamos hablando horas, pero el liderazgo por convicción es aquel que se puede establecer de una mejor manera, ¿sí? El trabajo en equipo, ¿sí? Obviamente el trabajo en equipo va a depender de un buen líder o de buenos líderes, porque a veces el equipo tiene que tener diferentes líderes, ¿sí? Y cada uno reconocer su lugar, ¿sí? Porque cuando tenemos dos o tres líderes, se pelean entre ellos y esto es lo peor que podemos hacer porque se pierde el objetivo del equipo, ¿sí? Y el equipo, estoy hablando de equipo humano, ¿sí? El equipo humano es el más importante en una empresa, el que más se debe cuidar y es el que a veces más se descuida en el área de medicina veterinaria, ¿no? Si ustedes hicieran una encuesta entre los médicos veterinarios que trabajan para alguna clínica, se darían cuenta que si muchos no están inscritos en el Seguro Social, muchos no están inscritos perdón, no reciben sus prestaciones como debe ser, ¿sí? O si están inscritos en el Seguro Social, están inscritos con la mitad de su sueldo y no reciben los beneficios que deberían de recibir, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El mercado también, bueno, es importante conocer cuáles son las variables y las necesidades de ese mercado que cada vez es más cambiante. En los tiempos que iniciamos la clínica, la gente llegaba a la clínica y de repente se sorprendía al ver que sacábamos un equipo de ultrasonido y era un equipo monstruoso de, no sé, 2 metros por 2 metros con dos pantallas y un tablero que parecía de avión y la gente se sorprendía, decía, wow, tienen un ultrasonido como en National Geographic o como en Animal Planet, ¿no? En la actualidad la gente llega solicitando de los estudios, ¿sí? Y muchos médicos veterinarios se la piensan en recomendar estudios. Muchas clínicas ya cuentan con resonancia magnética, algunos tienen tomografía axial computada, vaya, se ha generado una cantidad de servicios que son necesarios para hacer un buen diagnóstico y que a veces los médicos se la piensan porque la gente no gaste. Y este es un error, ¿no? El mercado va cambiando y el mercado nos exige cada vez más que hagamos nuestro trabajo de una manera más profesional. Otra cosa también que es bien importante es la planificación. Si no planificamos el crecimiento de una clínica veterinaria, nunca va a llegar, o si llega nos va a comer y vamos a tener complicaciones porque no podemos generar un buen trabajo pues para poder cubrir las necesidades que se están planteando, ¿no? Si no planificamos. Otra cosa que también es importante es la operación. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Sí? A veces el médico veterinario no tiene en la clínica establecido un manual operativo que es bien importante. En él se deben de establecer desde los puestos que se tienen que tener, ¿sí? Un perfil de puesto, el cual se tiene que cubrir y por una persona que cura con esas características. Y también el manual operativo contempla cuáles son las actividades que se deben de hacer, a quién le corresponde hacer y de qué manera se deben de hacer. Y son pocas las clínicas que cuentan con ello, ¿sí? También buscar que los proveedores sean buenos aliados del médico veterinario. Hay muchos proveedores que se vuelven enemigos de los médicos veterinarios, perdón. Pensé que me iba a preguntar, perdón.
hay muchos proveedores que se vuelven enemigos del médico veterinario porque llegan y les ofrecen equipos que no son pagables, ¿sí? Ahorita en la actualidad mucha gente quiere tener equipos digitales para rayos X, ultrasonidos y demás, y se sobreendeudan y terminan perdiendo hasta lo que no, ¿sí? Porque compran equipos que no son depreciables a cierto tiempo y es un problema, ¿no? Los créditos son buenos, pero siempre hay que saber cómo calcular que realmente sean pagables, ¿no? Y sean justificables en la clínica para que no caigamos en esa tentación, ¿no? Mucha gente se endeuda de tal manera que debe hasta los chones, ¿no? O sea, debe los equipos de laboratorio que tiene, debe el ultrasonido que tiene, debe el rayos X que tiene, debe el automóvil que sirve para recolección, debe miles de cosas en la clínica y esto no es bueno. El sobreendeudamiento nos va a llevar a tener complicaciones graves, ¿vale? También estar checando los resultados que tenemos con todo esto que es equipo, la operación, y que los resultados sean buenos, sean malos, y en base de esto modificar las cosas, ¿no? Y obviamente la mejora continua, que implica siempre el estar capacitando al personal, ¿no? Hace poco, bueno, esta semana pasada se nos fue una de nuestras doctoras y ella fue uno de los médicos que más se le apostó en cuestión de inversión. El mes que viene se nos va otra de las doctoras también que son de los que más se le apostó a capacitación y dos o tres gentes me dijeron, híjole, pues qué mala onda, ¿no? Que no se hayan quedado, que mal agradecidas y la realidad es que esto no es así, ¿sí? Hay una primicia en la medicina veterinaria y que dice que más vale capacitarlos, ¿sí? Y que se vayan a no capacitarlos y que se queden, ¿sí? Porque la gente que no esté capacitada no va a generar un trabajo adecuado en la clínica veterinaria. Nosotros en la clínica, en general, bueno, este año bajó mucho porque no hubo tantos eventos, pero en general, en promedio, estamos invirtiendo el año pasado alrededor de 200,000 pesos en capacitación en la gente, ¿no? Es mucho dinero, pero obviamente este dinero se ve reflejado también en los ingresos que se generan secundarios al reconocimiento, a la recomendación de estudios, a todo este tipo de cosas. Y eso es importante que la gente reconozca el trabajo de los médicos veterinarios porque va a recomendarlos, ¿sí? A diferencia de que tiene un mal servicio, tiene una mala experiencia y obviamente no regresa, ¿no? En algunas ocasiones nosotros como clínica veterinaria estamos como ubicadas como una de las clínicas que cobran por encima del promedio, pero esto tiene también su que ver, ¿sí? Y es parte de todo esto que estamos platicando. Si invertimos, si mejoramos servicios, tenemos el derecho de cobrar mejor también, ¿sí? Y obviamente esto se va a ver reflejado en que nuestros médicos veterinarios tengan mejores sueldos, ¿sí? Desgraciadamente, una de las peores cosas que tenemos como médicos veterinarios cuando recién egresamos son los sueldos. Una de las doctoras que hizo práctica en la clínica veterinaria estaba buscando trabajo. El mejor trabajo que pudo conseguir hace como unos 3 meses era uno que le ofrecían por tiempo completo 5,000 pesos. Esto es una burla, ¿sí? Porque con 5,000 pesos no sobrevive uno, ¿sí? Yo me gasto 5,000 pesos en la escuela de mi hijo, nada más de pura, ¿cómo se llama? De pura mensualidad. Y digo, yo creo que los médicos tenemos derecho de ganar más, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a lograr siempre que tengamos una estructura mental de lo que es un negocio, ya sea como propietarios, como directores o como empleados mismos del negocio, ¿no? En la clínica siempre se habla de que el negocio no es mío, ¿sí? El negocio es de todos, porque gracias a la empresa que tenemos gente que tiene su casa, tenemos gente que tiene su carro, tenemos gente que se va de vacaciones, y no hablo de vacaciones cerquita, hay gente que se va a otros países gracias a que tienen un sueldo que les ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, es importante que nuestra gente, nuestro equipo de trabajo, que vamos a ver eso un poquito después, sea lo más importante de nuestra empresa. Capacitarlos, tratarlos bien, cuidarlos, ¿sí? Tenerlos bien chiquiaditos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son la parte medular. Si el negocio crece, no es gracias nada más a la dirección. Si el negocio crece, es gracias a la gente que colabora ahí. Entonces, todo esto va a depender de nosotros como empleados, como colaboradores o como propietarios de negocio, ¿sí? Entonces, los retos que representa la clínica veterinaria, y no nada más la clínica veterinaria, sino todas las pequeñas y medianas empresas, es la velocidad de crecimiento y escalabilidad, que les decía, los primeros años es muy fácil.
si tenemos una idea clara de dónde queremos llegar, es muy fácil hacerlo, ¿sí? Sin embargo, tenemos algunas cosas que van en contra, que la mayor parte de los que se dan a pequeñas y medianas empresas son muy caros, a diferencia de las grandes empresas que se les facilitan más las cosas, ¿no? Les aperturan mayores créditos con una menor tasa, y eso es importante, ¿no? Reconocer, les decía, cuáles son las causas por las cuales vamos a endeudarnos y cuáles son las ventajas que podemos tener con esto, ¿no? También tenemos otra cosa que es una falta de visión estratégica, que cuando estamos empezando no la tenemos, ¿sí? Perdemos este objetivo de tener esta visión estratégica, y es importante contar con ella, saber a dónde vamos, tener un objetivo claro, qué es lo que vamos a lograr, trabajar por metas, ¿sí? Decir, bueno, tenemos que tener un crecimiento de tanto y establecer las estrategias adecuadas, y para esto no lo podemos hacer solo. Si somos dos personas en la clínica, los dos tenemos que colaborar para lograr este tipo de estrategias. Si somos 3 o 4, bueno, entre todos tenemos que desarrollar esta visión de crecimiento de la empresa, porque al momento de que nos involucramos como parte del negocio, este negocio funciona mejor, ¿no? Y uno como director de una empresa, bueno, se siente apoyado y siente que no está solo en este camino, ¿no? Pero obviamente esto es una cuestión recíproca. Yo cuido a mi gente y la gente cuida de mí, o yo cuido a mi gente y la gente cuida de la empresa, ¿no? Entonces, eso es bien importante, y el médico veterinario en algunas ocasiones no tiene en cuenta esto, ¿no? Y eso es bien importante. Bien, dentro de las funciones de la administración, bueno, se encuentran muchísimas, pero de las más importantes es la planeación, ¿sí? Eso es sentarnos, ver cómo vamos, ¿sí? Analizar cómo estamos y qué podemos hacer para que esto crezca. Organización, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para que los proyectos que tengamos nuevos se lleven a cabo? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿A quién le corresponde cada cosa? Obviamente, una buena dirección, ¿sí? Una persona que esté a cargo de esto, y que no es la persona que haga todo, porque nos vamos a volver locos, ¿sí? Aquí hay que delegar, ¿sí? Particularmente yo les puedo decir, yo tengo una persona que en este momento, bueno, en este momento está de vacaciones, pero en este momento, si estuviera trabajando, ella estuviera haciéndose cargo de estar revisando qué pagos hay que hacer, a quién se le debe, a quién no se le debe, revisando cuánto dinero hay para las nóminas, revisando cuáles son las obligaciones que tenemos que cubrir por parte de Hacienda con la contadora. Eh, Cada determinado tiempo nos sentamos. En esta semana pasada tuvimos reunión con la contadora, la doctora Sara, que es mi mano derecha, Noemí, que es la que está de vacaciones, que es la que se encarga de administrativo, nuestras dos contadoras y yo. Esto con la intención de revisar cómo vamos, qué tenemos que hacer. Esto es siempre bien importante, el delegar cosas, ¿no? Yo no sé quién va el día de mañana a trabajar, quién cubre guardias, no sé quién va el domingo, no sé quién va días festivos, porque de eso no me encargo yo. Y eso es importante, porque les decía, todas las obligaciones que tenemos como médico veterinario y sobre todo como director de una empresa, tenemos que aprender a delegarlas y aprender a confiar a la gente, y aprender a dar también parte de ese poder que nos corresponde como directivos a otras personas, para que puedan tomar decisiones y apoyarlas en esas decisiones, aun cuando no sean las más adecuadas. Después platicaremos con ellas, pero siempre es importante esto, ¿no? Y esto es parte de la coordinación, ¿sí? Parte de coordinar a toda esta gente. A veces yo tengo buenos amigos que de repente dicen, es que yo nunca me imaginé estar así, se me sale de las manos. Y es una realidad, no estamos preparados para crecer, ¿sí? Yo cuando empecé la clínica, pues jamás me imaginé que tuviéramos la clínica que tenemos hoy en día. De repente tenemos, entre el personal que tenemos, prácticas profesionales y gente que son voluntarias, habemos 25 gentes, ¿no? Entonces, el coordinar a tanta cantidad de personas, créanme que a veces no está uno preparado para esto, ¿no? Y llevar controles. No podemos controlar lo que no medimos. Entonces, todo lo que se haga en la clínica tenemos que medirlo. Ingresos, egresos, pérdidas, incrementos, decrementos, todo este tipo de cosas que son importantes llevarlas para saber cómo va este negocio, ¿sí? Entonces, esto es lo que implica muchas cosas, ¿no? Ya esto lo habíamos visto, determinar qué se va a hacer, establecer objetivos, programas. Las políticas son importantes. Las políticas es la base sobre las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Y hay políticas en donde se puede establecer por qué vamos a recibir o por qué no vamos a recibir un paciente. Si un paciente se da de alta, se tiene que firmar una alta voluntaria, es parte de políticas, y las políticas son obligadas y son necesarias que se respeten, ¿sale? Y los procedimientos, cómo se van a realizar, ¿no? Esto es parte de lo que le decía de una descripción de puestos. Esa es parte de la descripción de director general en la empresa. Se tienen que establecer las funciones del puesto, las líneas de autoridad que se tiene,
las características del puesto, estudios mínimos, el nivel de riesgo y las comisiones que tiene esta persona dentro de la empresa. Esto es, yo soy descartable dentro de mi misma empresa, ¿sí? Si yo de repente decido retirarme y decir ya no quiero estar al frente de la clínica, voy a contratar a un agente que sea el director general, bueno, tengo un perfil de puesto que tengo que cubrir y para esto tengo perfiles de puesto de todos los médicos y todas las personas que se encargan en la clínica de hacer su trabajo, ¿sale? Y así son las descripciones de puesto. Tenemos que tener un manual de inducción siempre